Vamos a encontrar los elementos de una parábola en GeoGebra y vamos a escribir en la entrada eh, una parábola una parábola simple. Sería y igual a x menos 4, la elevamos al cuadrado y ahora la colocamos un poco más arriba, sería más 1, ahí está bien. Ahora fijamos la parábola dándole enter y ahora vamos a encontrar sus elementos como su foco, su directriz, su vértice, la distancia focal, etcétera. Entonces vamos a comenzar con el vértice. Para eso vamos a la entrada y vamos a escribir el comando vértice. Vértice de una función. Vértice cónica y escribimos en cónica la letra F, que es el nombre de la parábola. Y ahí se nos premarca eh, el vértice. Simplemente le damos enter para confirmar. Y nos asigna una letra al punto, ¿no? Que sería el punto A, con sus coordenadas. Y ya está el vértice. Ahora vamos a encontrar el foco. Escribimos en la entrada foco, foco de la cónica F, que es la parábola. Escribimos F, damos enter y ya marcó también tanto el vértice, ya lo encontramos, y también el foco. Ahora vamos a encontrar la directriz. En la entrada escribimos directriz de la parábola F y ahí está la directriz. La distancia de lo que es la directriz hacia el foco es se llama parámetro. Entonces el parámetro está conformado por las distancias focales. La distancia focal es del vértice al foco y del vértice a la directriz. Entonces para calcular el parámetro simplemente tenemos que escribirla en la entrada. El parámetro, que es la distancia entre B y la directriz, vamos a escribir parámetro de la cónica F y no nos va a graficar nada, simplemente nos va a agregar en la parte izquierda, en la lista, con una letra A minúscula, la distancia focal, la distancia del parámetro, que sería 0.5. Y para comprobarlo podemos asignar un punto aquí, que sería el punto C. Y ahora vamos a calcular la la distancia solo para comprobar. Distancia punto sería de este punto, el punto C, a B, y se nos enlistó con la letra B minúscula la misma distancia al parámetro, que es la letra A minúscula, y los dos tienen el mismo valor, 0.5 y 0.5, que es la distancia del punto B al punto C. Solo era para comprobar, pero con el parámetro ya comprobamos la distancia de B a la directriz. Vamos a calcular ahora, vamos a encontrar el eje menor y el eje mayor.
sería en la entrada escribimos eje mayor de la cónica F, y es un eje perpendicular a la directriz. Ahora el eje menor de la cónica F, y es una recta tangente al vértice de la parábola. Bueno, y esos serían los elementos de una parábola en GeoGebra. Gracias.